Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Ahora, Juan, ¿quién tiene este momento el tesoro documental, las pruebas al canto para acusar y para demostrar el margen o el grado de descomposición administrativa y económica que primó en la década anterior? ¿Será capaz el presidente Moreno de exhibir, no él personalmente, pero dejar que, digamos, un Larrea, un Gustavo Larrea, con un timón muy bien manejado, encamine y le neutralice prácticamente al conjunto de líderes del correísmo, porque y a los temerosos? En otras palabras, Pablo Celi es el dueño en este momento de esos documentos, de esas pruebas, y Pablo Celi está con Moreno o no es confiable. Él debía estar aquí el día de hoy. Pablo Celi nos había comprometido, pero me acusa que he estado muy guasón y yo le pido 1000 disculpas desde luego, pero hay momentos en que uno también se molesta con algunos pasos audaces y mentirosos que yo por lo menos no me refreno frente a esas circunstancias y digo la verdad, escribo la verdad. Entonces, Pablo Celi no es un ángel, ¿no es cierto? Pablo Celi no es un ángel, está jugando a alguna búsqueda de permanecer en el poder y en la Contraloría General del Estado. Entonces, con todo y eso, ¿qué viene? A ver, Gonzalo, una cosa se está evidenciando, ¿no? La etapa correísta puede ser una de las etapas de mayor corrupción en la historia nacional. Si lo poco que hemos alcanzado a percibir es ya delirante, ya tiene dimensiones siderales, pues estamos hablando no solamente de montos, sino de formas de corrupción totalmente desvergonzadas. ¿Qué sucederá el momento que se destape todo, no? Podemos asistir realmente a un episodio de la mayor vergüenza de la historia pública ecuatoriana, ¿no? Voy a señalar solo un punto para poner el dedo en la llaga sobre lo que podría ser el presidente Moreno si está realmente dispuesto a empezar a destapar la corrupción, para luego responder a tu pregunta. Hay un caso en el Azuay que ha pasado casi desapercibido, Coopera. El presidente Correa, o no sé qué autoridad en el gobierno, el presidente Correa, decidieron declarar reservados los balances de Coopera durante 15 años, porque era una cooperativa con fuertes vinculaciones con altos jerarcas provinciales del correísmo. Bueno, si él quiere realmente ¿Y combatir... puedes darnos algunos nombres? No, porque estaría incurriendo en algún tipo de... En Cuenca, públicamente todo el mundo, los perjudicados lo dice, ¿no? Lo sacan hasta fotos. Pero él podría simplemente pedir que se levante la reserva sobre esos documentos. Y ya el país, el Azuay, podría conocer exactamente qué pasó con esos manejos turbios. Ahí hay gente presa por lavado de activo, por estafa, etcétera. Solo por señalar una pequeña minucia del tema de la corrupción. Muy bien. El problema de la corrupción, Gonzalo, es que es mucho más grande de lo que nosotros estamos imaginando. No está solamente en Contraloría. El tema es que el caso de Brecht y lo que puede estar conectado va a salir tarde o temprano, más allá de la voluntad del propio presidente de la República. Va a salir, porque es un tema global, mundial. Está apareciendo lo de Panamá, lo de Perú, hay juicios, hay persecuciones, hay gente presa. Eso no lo vamos a poder nosotros contener. Hay incluso una situación mucho más complicada. Son las famosas cuentas en Suiza, que de eso casi nadie habla. Que ya la Fiscalía brasileña tiene los algoritmos para acceder directamente a las cuentas. Y todos sabemos que las cuentas en Suiza únicamente las pueden abrir personas del más alto nivel del poder político. No es que aquí la Natalia puede ir a Suiza y abrir
con $500 una cuenta. No, ahí te piden mínimo, no sé, entiendo que son 50, 100 millones de dólares por una cuenta. De manera que el tema de la corrupción, que se está prácticamente volviendo la agenda central de la política, va a estar, que se evidencien los nombres, está mucho más allá de los juegos internos. Lo que sí puede estar en el juego político interno es la sanción a los corruptos. Yo creo que el señor Jorge Glass ya anticipó cuál va a ser su postura. Él dijo, si yo salgo en la lista de Odebrecht no tengo por qué renunciar. Es decir, está colocando el juego político del control a la corrupción dentro de los márgenes propios de la operatividad política nacional, donde van a jugar presiones, amarres, compadrazgos, influencias, control de jueces, ¿sí? A mí me sorprendió esa declaración porque si es que si es que el caso de Brecht está destapando un esquema de corrupción regional, donde lo que se entiende es que han habido gobiernos que han estado transando más allá de su postura ideológica o política, han estado acordando, transando inversiones de carácter regional, ¿sí? Eso es lo que se evidencia. Lo que estamos pidiendo nosotros es que muy bien, si sale a la luz esa información, que la justicia actúe, intervenga, enjuicie, señale judicialmente a los responsables. Pero tal parece que aquí los que ya se sienten amenazados van a jugar el viejo juego de el tirijala al interior del sistema judicial ecuatoriano. Por eso es que la sociedad, los medios de comunicación, etcétera, tenemos que estar alertas sobre la posibilidad de que el tema de la corrupción naufrague en el mar de la opacidad que implican estas tranzas, estos acuerdos de carácter más bien, yo le diría mafioso, ¿no? Mafioso. Sí. Yo señalaba ayer en un editorial en Plan B que una de las especulaciones que podríamos hacer es que podría darse una especie como de presión mutua para decir, mira, yo tengo esto, yo te tengo esto otro, y al final transemos y echemos de tierra al asunto. Cortemos unas 3 o 4 cabezas y con eso resolvemos el conflicto. Yo creo Yo creo que la sociedad ecuatoriana no puede permitir eso. Yo creo que hay que no solo destapar las listas, sino que hay que exigir y presionar por acciones judiciales, porque es vergonzoso. Yo equiparo lo que está pasando actualmente con lo que sucedió en el siglo XIX con la venta de la bandera. O sea, ahí hubo un hecho, digamos, una vergüenza internacional de este país, la famosa venta de la bandera, gobierno de Luis Cordero, José María Plácido Camaño, y me parece que estamos asistiendo a algo similar. ¿Cómo es posible, Gonzalo, Lolo, Natalia, que 3 altas funcionarios de Estado, fiscal, contralor y vicepresidente, estén señalados como sospechosos de corrupción? O sea, eso es terrible para la institucionalidad nacional. Los 3, porque Poli le acusa al fiscal. El fiscal ya le allanó la casa a Poli. Y el vicepresidente, como dice Natalia, está en el centro del huracán. Todos señalados como posiblemente vinculados con casos de corrupción. Habrá que ver qué hace la justicia. Pero el hecho mismo de que ya estén señalados es grave. Ya veo que lo están llamando al ex fiscal Chiriboga y al actual a comparecer por el tema de Poli, ¿no? Es decir, hay una trama, digamos, de una situación de podredumbre que hay que evitar que eso ya termine permeando a toda la sociedad. Esa trama, ¿hacia dónde puede conducirnos, Lolo Echeverría? Hay 2 posibilidades, que es lo que señalaba yo, ¿no? La una es que se haga una limpieza selectiva, un acuerdo, todos quedemos bien y aparezcamos combatiendo la corrupción y empezando de nuevo. Esta es la... ¿Con quién está esa posición? Esta es la fórmula de ¿Con quién está un presidente buenón. Pero la otra posibilidad es muy complicada de manejar. La otra posibilidad es un combate a fondo y descubrir todo, levantar alfombras, abrir armarios y cajones secretos. El problema es que el gobierno tiene 2 limitaciones. La una limitación es el aparato del partido, la burocracia, los cargos que heredó, etcétera. Sin eso no tiene capacidad de maniobra. Son pequeños golpes, minucias casi, ¿no?, lo que han ocurrido. Pero
esta cosa de fondo no puede si no cuenta con todo el poder que tenía el gobierno anterior. Esa es una limitación. Y la otra limitación es que los actuales son parte de los anteriores. Y entonces se corre el riesgo de que al destapar se descubran ellos mismos. Y entonces, ¿qué hacemos? Se derrumba todo con kiosco y todo. Eso es lo que puede pasar. En la estantería inclusive puede caerse el que está en este momento. Claro, correcto. Y entonces, ¿cómo se va a operar esto? Una forma es decorativa, que habría que ver si el país está en capacidad de aceptar eso. ¿Eh? Una vez que, porque aquí hay una cosa de fondo, y es, ¿qué significa la corrupción para el país? Hay gente que dice que la corrupción no importa. En el último libro que ha escrito Jaime Durán también manifiesta eso, ¿no? De que un 4% se interesa realmente en la corrupción. Pero eso es verdad al inicio, cuando la corrupción es algo abstracto. ¿Ya? Pero el momento en que aparece la corrupción provoca una indignación tal que puede caerse un santón laico como Lula. Entonces, eso es lo que puede pasar también aquí, que ya el país esté indignado con estas ramificaciones, cochinadas, estos intentos de tapar. ¿Quiénes serían los santones laicos de aquí? Bueno, aquí no tenemos santones, aquí todos somos iguales, perversos. Pero lo que va a ocurrir es que haya una serie de presiones, delaciones, traiciones, ¿ya? Esto es lo que decía yo, que el conflicto político es más difícil de resolver que el problema económico. Y es imposible a estas alturas predecir a dónde vamos. Doctora Natalia Sierra, sin preguntas. Bueno, yo voy a concordar con Juan. Yo creo que es el momento de que este sea un tema que vaya a las manos de la sociedad. Solo la sociedad movilizada, autónoma, digamos, exigiendo que esto llegue hasta el fondo, ¿no? O sea, que realmente el combate a la corrupción no sea un maquillaje para dejar puesto una base para futuras corrupciones, sino que realmente se destape. Es una sociedad muy dispersa. Ese es el problema. Yo la otra vez decía, curiosamente, una de las cosas que tenemos que agradecer, entre comillas, al correísmo es que desmontó gran parte de la organización social, ¿no? Claro. Y eso no parece gratuito ahora, porque claro, una sociedad, digamos, pobre en organización difícilmente va a movilizarse. Pero yo nunca pierdo las esperanzas, porque como ha dicho Lolo, hay un momento en que, digamos, se puede, no solo por discursos que vengan de los distintos dirigentes sociales, vincular el tema económico con la corrupción, porque de repente aparece como que hay un problema económico en el país, ¿no es cierto?, que ahora por la corrupción ha quedado un poco, digamos, silenciado el debate, que, o sea, desempleo, problemas para algunos sectores de reproducir la vida básica, pero eso debe estar conectado con la corrupción, porque si uno se pone a pensar, como ha dicho Juan, el monto, no solo en montos de lo que se han llevado en estas tramas de corrupción, ¿qué de todo eso, en qué nos hubiese podido servir para sostener un poco el momento difícil, ¿no?, del actual a nivel económico? Entonces, no se puede desligar estas dos cosas. Yo creo que si les unimos y comenzamos, ¿no es cierto?, a generar opinión pública y la gente comienza a darse cuenta que gran parte de la situación precaria de muchos sectores, este bajón económico que hemos tenido, se debe al tema de la corrupción, porque la corrupción no solo son las coimas, y eso también habría que entender, ¿no?, para limpiar, como dice LOL. La corrupción es contratos que luego terminan teniendo precios 3 veces mayores o 4 veces mayores, tema de que se hacen obras casi con fecha de vencimiento, yo no sé con qué materiales hacen, pero digamos, todo esto es corrupción, ¿no? Es decir, no es solo el tema que hayan recibido coimas, y sino todo el tramo. Los actores, tanto intelectuales como administrativos especialmente, que han participado de los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, es gente joven,
Es gente entre los 35 años, me hacía advertir un sociólogo que viene continuamente acá, hasta los 50, y están enredados en una serie de conflictividades de uñas muy largas, ¿no es cierto? Los grupos económicos también, internos, los grupos nuestros, los ecuatorianos, que no pasan de unos 15, máximo 20 grupos que se han beneficiado de toda la década, están calladitos, están silentes, pero ellos también han servido de burropiés para que las facturas que costaban 30 pasen a valer 90. Por eso que en la sumatoria, compañeros de este diálogo, señoras y señores, la sumatoria de lo que se ha gastado el gobierno de Correa en adquisiciones y contrataciones públicas, el rato que se suma con precios reales, la deja un déficit impresionante. Y ahí nos ponemos a pensar, en cambio, en silencio, en soledad. ¿Y dónde estará esa cantidad de plata? Está en el exterior. Está en el exterior bajo un montón de metodologías o de sistemas, disque de ahorro, disque de inversión, qué sé yo. Y hay personas que incluso no están tan desquiciadas cuando dicen la misma plata que nos robaron, vienen al mercado de Nueva York y nos prestan al 10, 11%. Llegan a esa dimensión de suponer cosas. Pero ¿dónde está la plata del robo? Eso también tiene que averiguarse. Entonces, virar la página con todos esos actores. Pero hay una cosa, por favor, Gonzalo, si esto es Guasón, pues yo soy Guasón. Claro, estas cosas hay que decirlas, Lolo. Hay que decirlas, Juan. Natalia. Sí, hay una última cosa. Yo creo que hay que entender que la corrupción va desde esos niveles ya escandalosos, obscenos, hasta cosas como que hay gente que ha estado trabajando en el gobierno durante estos 10 años en puestos medianos y altos, que no conoce lo que es, por ejemplo, poner gasolina al carro, que no conoce lo que es poner saldo al teléfono. O sea, es que no es el problema solo las dimensiones, creo que el principio hay que combatir. Es decir, no puede ser que el gobierno sea un grupo y el resto de instancias del Estado, un grupo de privilegiados en base a toda la riqueza social, mientras la mayoría de gente tiene problemas para reproducir lo básico. Entonces yo digo, la corrupción hay que combatirla en su principio estructural, más allá de los montos que claro, entendiendo que hay, pero para mí es el principio, o sea, eso creo que debe destaparse y creo que la sociedad, en lo poco que está organizada, debería movilizarse, así como se moviliza en Venezuela, ¿sí? Así como se moviliza en Brasil, ¿verdad? Que están movilizándose para exigir que todos estos caigan. Y mire cómo es, ¿no? Ahí están también todos enredados, todos implicados. Todos implicados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Pero no importa. Yo creo que es un momento en que deberíamos apuntar porque la limpieza sea radical. Juan, el compadre mío, León Roldós, acaba de mencionarle a la cadena Ecoavisa, Alfredo especialmente, que Poli tiene que renunciar, tiene que hacer público, dice, los informes de indicios de responsabilidad penal que le entregó a la Fiscalía, que le entregó desde la época del de la casa, que tiene otra en España, ni sé qué, de ese man, porque resultó un fiscal hiper indelicado, ¿no? Lleno de un montón de cosas, y está calladito, está silente a sí mismo. A ver, Gonzalo, Juan, ten la bondad. Sí, una aclaración previa para entender esto de la corrupción. Yo creo que el tema de las cifras tienen que ser explicitados para la gente. Si tú a una persona del pueblo, y eso lo digo por experiencia, le dices, ese man se robó $20,000, entiende, 20,000. Si tú le dices que se ha robado 500 millones, no entiendo. No, que lógico, es que es una... Es una cifra que ni uno mismo alcanza a entender
Y aquí hablamos de miles de millones de dólares, pero con un facilismo impresionante. Yo creo que una de las cosas para que el pueblo entienda, valore la importancia de la lucha contra la corrupción, es decir, vea, señor, este fulanito se fue llevando 300 escuelas. Exacto. Este se fue robando, qué sé yo, la curación de 2 millones de ecuatorianos, porque si no la gente no dimensiona. Porque el que vive el día a día, para él, el chorro el que se lleva 10,000, 15,000, 20,000 dólares, un carrito, pero son cifras. Pero ha hecho hospitales, dice. No, pero fuera de eso, yo creo que para dimensionar es fundamental que se trate así, para que la gente del pueblo común y corriente, que es la más perjudicada, entienda. Segundo punto. El tema de la lucha parte, por ejemplo, de acciones como la de la Comisión Cívica Anticorrupción. Ahí está la fórmula. Para que el señor Moreno, que eso es lo que ya empieza a generar ciertas suspicacias, se crea este frente de lucha con la corrupción con un pocotón de incondicionales más que todo del proyecto para supervisarse o autocontrolarse ellos mismos. No, la corrupción tienes que hablar de terceros, pues. Es un principio de la justicia. Yo no soy abogado, pero entiendo que para resolver un conflicto tiene que entrar siempre un tercero neutro, probo, ¿cómo se dice? Sin ningún tipo, imparcial. Entonces, la Comisión Cívica Anticorrupción, que está integrada por gente con una trayectoria impoluta, ya demostró lo que es capaz de hacer. Y lo demostró a tal extremo que provocó la reacción del propio fiscal Poli, que hoy es el principal blanco de los ataques de los propios correístas, lo cual quiere decir que la Comisión Anticorrupción estaba caminando por un sendero correcto, un sendero necesario para la higiene pública nacional. Y sin embargo, en lugar de consolidar ese proceso, que eso debe haber hecho el gobierno. Les enjuiciaron. No, pero el propio gobierno les amenazaron. No le crea pues un organismo paralelo para hacer, para hacer lo mismo, pero con candado. Porque yo lo oí lo que declararon ya los integrantes de este frente, dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer el seguimiento. No, lo que necesitamos es la posibilidad de que desde la sociedad se investigue, se llegue al fondo, se le proporcione información, condiciones para hacerlo y que luego le presente al país. Y ahí sí que actúen las instancias. ¿No crees formales? Que fue porque comenzó a funcionar el tutelaje de Correa y de su grupo, naturalmente, que es la mayor parte del partido? No creo, porque él ya salió a cuestionar la decisión del frente. Ya le cuestionó a la propia ministra de Relaciones Exteriores por irse a Naciones Unidas a pedir asesoría. Porque aquí lo que yo sí veo es que todo el mundo en esta trama está moviendo sus fichas de la medida de lo posible. El problema, claro, es que es un caso que desborda todo cálculo, toda previsión. Creo que ni los propios correístas alcanzaron a pensar por dónde iba a saltar la liebre. Ellos pensaban que era factible más o menos ponerle ciertos límites, pero claro, estas cosas empiezan... Pero la intención fue destrozar a la comisión, llamemos de Julio César, de Jorge Rodríguez. Sí. Esa fue la primera intención. Primero anularle, pero también tener con la venia de Moreno. Sí, un alfil de Moreno para poder presionarlo a Correa. Pero de paso se van sacrificando a la parte más importante. Es como estar jugando ajedrez y sacrificar a la reina para ver si logras ir tras el rey, ¿no? Y realmente aquí la pieza más importante en este juego de lucha contra la corrupción era la Comisión Cívica. Es la Comisión Cívica. Y ya veo que están planteando, ya salió, ¿no? Lo que están investigando el tema Manduriacu, están hablando de lo de Agencia Nacional de Tránsito, y la joya de la lucha contra la corrupción, Caminosca, que cuando oyen ese nombre Caminosca es como cuando las monjitas de la caridad oyen mencionar al diablo, pues no, se tapan los oídos y se desmayan, así como dominó, ¿no? Trum, una tras otra. Caminosca es el Lucifer de algunos santones, como dice el Lolo. Sí. Roldós, quiero que haya un comentario último de parte de Lolo y de parte tuya. Roldós dice esto. Por favor, el país le pide a usted, Carlos Poli, renuncie al cargo. Renuncie al cargo y viabilice una solución. Pero en esa renuncia, su deber es hacer público más de 1.200 informes de indicios con responsabilidad penal
que usted señala le entregó a la Fiscalía y la Fiscalía no ha despachado. Los informes hay que presentarlos, porque usted dice que es contra usted, por esos informes, que lo están persiguiendo con el delito de concusión. Evidéncielo, no tenga miedo. Yo creo que esta es la hora de la verdad que en el Ecuador, porque sí, no solo en Odebrecht hay delincuencia organizada. Yo creo que el sistema político llevó a esto de que hay un engranaje. El presidente Correa usa una frase: es que esas cosas se arreglan casa adentro. No, en el Ecuador, en democracia en general, no puede haber cosas que se arreglen casa adentro. Hace algunos meses les comento con tertulios, me llegó a mí un folder procedente de la Contraloría General del Estado. Un folder que no sé si me han dado por el mismo que está ahora en Miami, pero me llegó. 800 de los 1.200 que anota, 800 casos pequeñísimos en verdad, que le envió a Chiriboga el señor Poli, con las fechas de qué se le acusa, los nombres de los gastadores, de los potenciales, esa palabra quechua que no la voy a repetir, pero cifras y organismos muy pequeñitos, municipios, como los instituciones. $5 de esta... Esos son 800. Nunca vi ahí yo, por ejemplo, algo de Petroecuador, alguna cosa de la potenciación del asunto de la refinería. Todos los casos grandes, los 400 casos grandes, porque yo tengo los 800, yo tengo en mi casa ese documento, repartí algunos medios, nunca lo dieron bola. Por lo menos para comentarlo, ¿no? Te voy a hacer llegar, Lolo. A Juan no conviene. Entonces, esta es la cosa. Poli hizo el teatro de haber investigado y que tenía todo mandado. Y una vez con Pesantes, el señor exfiscal Pesantes, se pelearon, entre comillas, porque Pesantes le dijo, claro que me mandaste, pero son cosas pequeñas y además no son 800, son 400, son 500, son 600 y no hay explicación de nada, no hay pruebas. Hizo viaje desde su despacho, recuerden ustedes, hasta el despacho del Contralor a reclamarle que por qué le... Y el otro le esperó con chavados. No, tenga la bondad de verlo. Sí, me parece una cosa curiosa que este momento el Ecuador es el país de los nerviosos, ¿ya? Porque la corrupción tiene los corruptos, los beneficiarios, tiene también los intermediarios, tiene también los cómplices, ¿ya? Y entra mucha gente en algún momento. Hace tantas empresas pequeñitas que tuvieron que pagar coimas. Entonces aquí viene el problema de que de un lado se dice, estos son los corruptores, la empresa privada. Pero la empresa privada dice, es el funcionario el que nos obliga a pagar porque si no, no hay obras. Si no, no hay trabajo. Entonces todos están nerviosos ahora, incluso un constructor chiquito, por ejemplo, decía que estaba furioso al final del gobierno anterior. Estaba furioso porque que le están pidiendo $40,000 de coima. Yo no le pregunté de cuánto habrá sido el contrato. La obra, claro. Tal vez haya sido de $41,000. Y pedían 40. Pero eso es lo que hace que este sea en este momento el país de los nerviosos, que puede producir en el fondo a última hora inmovilidad. Es decir, nadie quiere que se hurgue tanto. Entonces todos quieren que esto se acabe rápido y que
vayan 4 giles a la cárcel y terminemos. El juicio ¿no? a Polit. Por ejemplo, en el caso de Polit, distancia, hay ¿habrá que cómo, no habrá cómo? averiguar sería saber si es que él supo antes que le iban a hacer el allanamiento y la investigación. Pues, pero Ya. es que deja Ok, y entonces, limpia la casa. ¿quién le dijo? A ver, ¿quién le dijo? Esta es la cosa que decía yo, que la guerra es por el control de los datos. Porque si sale todo, caen todos. Ese es el problema. Y hay una cosa que dijo el Roldós en el último artículo, que es medio escalofriante. Dijo que en el nuevo COIP se establece que para enjuiciar a un funcionario de alto nivel se necesita previamente el informe de Contraloría. Ok. Si ya no hay informes de Contraloría, si están a buen recaudo, si están ya soterrados, Para eso. ¿qué juicios vamos a tener? Sí, Entonces, ¿en qué va a quedar la guerra esta contra la corrupción? sí. Okay. Esto es lo que tiene que saber el pueblo ecuatoriano para que los honrados se porten valientes y no se dejen contagiar del nerviosismo de los pillos. ¿Y ese desengaño a dónde le puede llevar a la sociedad ecuatoriana? Yo creo que lo terrible sería que le lleve a aceptar esto como algo normal, algo natural. Eso es lo terrible. Es decir, que haya lo que podría llamarse un grado cero de la ética, ¿no? Ya no solo en el poder político, sino en la sociedad. Y el otro camino que sería deseable y deberíamos interpretar por eso es que la sociedad se movilice para exigir que esto se transparente, se sancione. El problema es que, digamos, por eso yo insisto en que la sociedad también debe pedir que se desmonte ese aparato. Empezando por el quinto poder o sea, ¿qué es esto? Que ahora ya están apuraditos, que oí a alguien de este quinto poder que ya quieren nombrar otro contralor, ¿verdad? Por ejemplo, comenzar a desmontar eso, y yo creo que el presidente, si es que la sociedad comienza a movilizarse, tiene la capacidad de hacer reformas, ¿no? Reformas a la Constitución, reformar leyes e incluso llamar a una nueva constituyente, si es que es necesario desmontar mucha normativa y ley que evita, ¿no es cierto?, hacer un proceso real de transparencia y de sanción en esta sociedad. Pero yo insisto, y con esto termino, Gonzalo, hay que comenzar a movilizar lo que ha dicho Juan, así como se formó la comisión, ¿no? O sea, la sociedad comienza a formar grupos y veedurías y exigir en todos los casos, incluso se podría pensar más de estos o asociadas, ¿no?, a la comisión, pero que se encarguen más y de movilizar a la gente. Yo creo que nos toca a nosotros, ¿no? Porque esperar Casi como que sugieres una muerte cruzada, ¿no? No, nosotros, la sociedad, porque esperar de los políticos... Termina. Difícil. No, cuidado lo de la muerte cruzada, porque hay unos interesados también, Claro. candidatos, no. Yo creo que hay que reforzar ciertas lógicas institucionales. Si es que el presidente Moreno está dispuesto a recuperar la institucionalidad perdida, ya sería un paso adelante. Correcto. Ya sería decir, que operen las lógicas donde una institución cumple una función, donde un contralor cumple su función de representante de los intereses públicos sin mirar a un lado o a otro, ¿no? Sino cumpliendo su obligación. A mí me parece que y tener una sociedad más activa. Creo que lo más grave de estos 10 años ha sido el debilitamiento de la sociedad. Sí, Gonzalo, quisiera terminar con un dicho para que ninguno de los ecuatorianos caigamos en ninguna de las posiciones de este dicho, que dice: el malvado hace el mal, el cobarde calla y el tonto aplaude. Buscando la verdad.